¿Por qué lloras, querida alumna Pulguita Recha? Y en cambio, la Pulga Santa está tranquila. ¿Y tú por qué lloras, Pulguita? Querido profesor Ferreira, lo que sucede es que yo venía para la casa y me persiné. Y iba una señora y me dijo: mira, Satanás es el diablo. No te persines, niña, muchacha, porque eso es maldita. La cruz es maldita. Y apártate de mí, muchacha. Así te dijo la señora. Y que no, ella era de una cosa ahí que está donde iba para una iglesia, no sé dónde es, por eso, pero ella iba para allá y llevaba una Biblia negra en el brazo. Y entonces, profesor, yo no puedo aguantar porque yo siempre me he persinado. Entonces yo estoy maldita, profesor. Querida alumna Pulguita Recha, colóquense todos en sus asientos, que voy a cambiar la clase. Quería explicarle un poco sobre cómo se porta un norteamericano ante un ruso en el ayer y cómo se portará en el hoy para el mañana. Quiero responderte, Pulguita Recha, no llores, hijas, no llores. Y cuando usted se encuentre con personas así, se está encontrando con personas semianalfabetas, se está encontrando con personas que la cruz para ellos es un negocio, aunque allá haya sufrido el que estuvo. Para ellos quieren es el bienestar, el placer. Tú mira esto, Pulguita Recha, para que no tengas más temor. Esto me lo regalaron cuando estuve en el seminario mayor. No tiene ninguna maldición, Pulguita Recha. Cuando tú estudias un tema como el que yo estudié y lo que Dios me inspira en teología, a mí que soy casi un ateo y que soy un hombre que, como Santo Tomás, ver para creer, hablo con testimonios fijos. Mira, se me pudrieron la boca, Pulguita Recha. No, profe. Se me cayeron los dientes, Pulguita Recha. No, profe. ¿Quién te dijo eso? Una señora desdentada que iba por ahí, de tanto ácido que en su vida ha tragado y azúcares de diferentes humores y tumores. Pulguita Recha, yo te voy a explicar. Primero que todo, de esto debemos saber algunas cosas que son bíblicas. Que hay Biblias que en su diccionario no tienen el significado de la palabra cruz, pero la palabra cruz aparece en la Biblia. También han quitado esta palabra de su diccionario. Tú no la encuentras en su glosario. Pero existe, y puede buscar Lucas, crucifixión de Jesús, por ejemplo. Y en cualquiera de los que narran los sinópticos y los evangelios canónicos, ¿no? Narran la crucifixión y muerte de Jesucristo, y de esa palabra crucifixión viene la palabra cruz, acción y efecto de ser crucificado. Pero ¿quién fue crucificado? Fue crucificado Juan José Garavito, el dueño de allá, el grupito aquel que está allá con la Biblia en la mano, o fue crucificado Robinson Ferreira, el casi ateo, o fue crucificado el Robinson Ferreira, que conoce un poco y estudió en el Seminario Mayor de Sabanilla, teología, algunos meses y años para recibir un título de teólogo laico, o el que estudió bibliología también con los protestantes. No, ¿verdad? Tampoco Perencejito ni Sultanito, sea con plata o sin plata, porque a través de la luz te voy a demostrar lo que son las fuerzas militares y lo que son los pobres y los ricos por medio de la cruz. Y te voy a explicar, Pulguita Recha, qué es la cruz. Bendita o maldita, tú me vas a decir después que yo te explique el por qué fue necesario la cruz. Y quiero empezar con esta palabra que dijo el mismo Señor Jesucristo, o sea, el que fue clavado aquí. Aquel que se avergüence de mi cruz, ojo,
no es digno de mí, ni merece el reino de los cielos. Empecemos por ahí. Por lo tanto, no hay ninguna maldición. Pero para saber esto tenemos que saber en sí qué es la cruz. Bueno, ya dijimos que hay Biblias que no explican qué es, pero ella tiene un significado y viene de una palabra en latín que significa crucium o cruz. Y esa palabra en latín me está diciendo a mí que al mismo tiempo es un patíbulo como la silla eléctrica, como los campos o los pozos donde echaban gente y luego en Alemania los tapaban con camiones y camiones de arena para matar judíos. O también ese donde Fidel Castro fusilaba a los que no querían pasar a otro sistema económico diferente al capitalismo maldito. Ni tampoco lo podemos confundir con la maldición de Cristo, porque si tú crees que la cruz es maldita después de la muerte de Jesús por ti, por mí, por Sutano, por Perencejano, por el pastorcito mentiroso, por el curita lascivo, etcétera, etcétera, entonces está diciendo que Jesús es maldito. No merece adoración. Pero si la muerte, vida y muerte de Jesús en la cruz o en aquel patíbulo te está diciendo que la humanidad ha sido salva por medio de ella, nos está diciendo que la cruz se convirtió en bendita para salvación del mundo. ¿Por qué os avergonzáis de ella si ya el Maestro había dicho? Muchas Biblias no tienen esta palabra, por eso no crea mucho el que dice, que aquí dice, puede ser un parlanchín. Un hombre que 3 versículos ya tiene iglesia. Digamos y entendamos esto a la luz de la razón y de la fe. Porque la fe debe ir a la par con la razón. Porque si la fe no es razonable, entonces es una locura o una mentira. Si la humanidad ha sido salva por esta cruz, por un hombre que fue llevado al patíbulo, al campo de concentración, a la pared donde se fusila o a la silla eléctrica hoy en día. Y si eso sirvió para salvar a la humanidad, por lo tanto, no puede ser maldita. Porque fue bendito el que vino en nombre del Dios Todopoderoso. Y si nosotros no sabemos en nuestra Biblia qué es cruz, porque no lo dice ni nos explica el glosario, yo no me puedo avergonzar de la cruz, porque fue mi salvación y la aceptó con amor al Padre y con amor a la humanidad, aquel ser que todos despreciaron, que todos escupieron, que todos golpearon, que todos maltrataron, y que a mí me quema las manos como a Judas Iscariote si yo recibo un peso negociando con él. Entonces veamos qué es cruz para que tú entiendas y le diga a esa señora que llevaba la Biblia bajo el brazo, quién sabe qué corrupta es, en la iglesia. Nos dice que la cruz es una palabra en latín que significa patíbulo, formado por 2 maderos, uno horizontal y el otro vertical. Me dice que también es una condecoración que se da a los más altos militares cuando cumplen una misión de salvación por su nación. Entonces, ¿no triunfó aquel ser en la cruz? Y ahí se convirtió en una condecoración de bendición para la humanidad. O tú hubieras seguido todavía allá bajo los látigos de Nerón, echándosete a todas partes, a los tigres, a la candela. Y por lo tanto hay muchas sectas religiosas que son muy ignorantes y su afán es otro. Su afán no es ningún... Ya nadie más puede salvar más nada. Si no lo salvó aquel que murió en la cruz, ya más nadie te va a salvar. ¿Quién te va a salvar? A mí no me va a salvar el man de la esquina, que quizás es peor que yo. A mí no me va a salvar Julanito y Sutanito. Entonces aquí lo que hay es una lucha ideológica entre sectas religiosas e iglesias de otro tipo. Por lo tanto,
Aquí hay doctrina de hombre ya por el medio, pero no a la luz de la Escritura. Yo te voy a hablar de la cruz a la luz de la Escritura. Entonces, si es una condecoración que se le da a los más altos grados militares, y Jesús salvó a la humanidad, no a una nación, ni a un pueblo, ni a 5 personas, y por eso el Evangelio debe ser para todas las criaturas del mundo. Y eso es lo que se llama catolicismo. Evangelio catolicista. No importa quién seas tú, porque ya tuviste salvo. Ya a ti no te puede salvar más nadie. Nadie. ¿Quién más? ¿A quién esperas? A uno que predique mejor o cobre menos, el 10% menos. Ya te van a dar el 8. Ay, ese man sí es bueno porque está pidiendo el 8. Entonces, tenemos que es una gran condecoración. Y que hubieron tiempos en que allá se clavaban a los más duros, crueles y perversos criminales. Y que en esos maderos, antes de que llegara Jesús para que la convirtiera en bendición de la humanidad, todos eran grandes asesinos y hombres dignos de esa cruz, como maldición. Pero llevaron a uno que no era digno de maldición por esa cruz y la convirtió en bendición por ti, por mí, por el que predica en la esquina, por el sacerdote, por el papa, por el presidente, por los reyes, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Si yo miro esto desde este punto de vista, no puedo avergonzarme de la cruz, porque el mismo Jesús dijo, y busque la Biblia sin perderse ni una letra, si sabe leer, pues, y sabe interpretar. Ay de aquel que se avergüenza de mi cruz, porque yo también me avergonzaré de él cuando esté en mi reino. Entonces, partiendo de ahí, ya te expliqué qué es cruz, pulguita recha, y no te avergüences de nadie que lleve una Biblia sucia de grajo en el brazo y ahora es Santa Bernardita. Entonces, también es una figura que representa la cruz de nuestro Señor Jesucristo, una cruz especial. Una cruz que ya estaba mandada para aquel ser que venía en rescate por los pecados de la humanidad, por los míos, porque yo también digo eche y no joda. Y digo, tú eres un pastorcito mentiroso. Estás hablando con un profesor y un maestro. No estás hablando con la viejita de la esquina que a dura pena sabe escribir el nombre de ella y ahora el Señor le reveló que podía sacar 5 cánceres en el barrio todos los días. A mí no me venga con ese cuento, cuadro. Y perdóname si fuiste amigo mío en bibliología o no. Y hoy tienes iglesia, pero yo sí conocí aquí en Barranquilla a un hombre humilde que íbamos a Mequejo. Pasaba por mí aquí, por mi casa, y nos bajábamos a los tugurios de Mequejo, allá por los lados del famoso Brincaipea, y tenía una casucha de tabla en un arroyo que se estaba cayendo y ahí se doblaba de rodillas y ahí orábamos y ahí aprendíamos la Biblia desde el punto de vista del protestantismo alemán, cuyo suelo quedó manchado con la sangre de muchos judíos o hermanos nacionales de Jesucristo cuando Adolfo Hitler los asesinó. 6, 8 millones más o menos. Y ahora tú me vienes a decir que la Biblia de Alemania, el reina Varela, la que hizo el rey Guillermo, cuando dijo a Lutero que tradujera del hebreo al alemán, pero como son 2 lenguas muy difíciles, Lutero le dijo, tráeme el diccionario en latín para poderla traducir, o el griego. ¿Estás entendiéndome a mí? ¿Me estás entendiendo a mí? Que no soy la viejita de la esquina que deja de comerse 3, 4 huevos para llevártelo a tu cena. Porque tú paras orando y rezando por ella. Yo no, yo sé rezar, yo no te voy a dar nada. Yo sé rezar mejor que tú y orar. Ahora, ven, te voy a seguir hablando de la cruz. Resulta que es una figura. Tiene 2
parte horizontal y vertical de 2 maderos, o 2 palos, o 2 listones, o 2 vigas, como quiera, pero también son 2 rayas que se le dan a los más grandes, dignos de consideración en las fuerzas militares del mundo, porque no la puede recibir Jesús. ¿Estás entendiendo? No te avergüences. Mira mi escapulario, me lo regalaron, ¿ve? Míralo aquí, pastorcito, ¿ve? Mira, ¿ve? Cómo la beso. Se me comieron los labios, se me cayeron los dientes. Y me vas a salvar tú, que te aprendiste 3 versículos anteayer y ya tienes 3 iglesias. Cada uno te deja más de 10 millones de pesos cada vez que hay un dominicano, cada vez que hay un miércoles de ayuno, que es general o mundial. ¿Verdad? Porque hay ayunos que son ordinarios, que uno lo puede hacer cualquier día, que uno a veces los pobres lo hacen cada ratico porque no tienen que comer, están ayunando, ni desayuno, ni almuerzo, ni comida. Pero los que tienen, que dejan de comer, para verdad, esa vaina sí está rara, esa vaina sí es una maldición. Entonces, ahora vamos a ver, ya no te voy a hablar más de la cruz, ya te dije que es la más alta condecoración que se da a un militar, a un hombre común y corriente, a un pecador cualquiera, porque un militar es pecador también. Y ahora me voy a avergonzar cuando el mismo maestro dijo: ay de aquel que se avergüenza de mi cruz. Él aquí la tengo y aquí la beso. Y si alguna vez voy a una iglesita a verte predicar y me sacas porque llevo mi escapulario, quédate con tu religioncita inventada por Sutanito o Perencejito. Yo estoy hablando a la luz de la Escritura y de las palabras del Maestro Jesucristo, porque es lo que me gusta a mí, la maestría. Pero te dije, es difícil que me manden un maestro porque no tienen nada que enseñarme. ¿Qué me va a enseñar? Ahora, partiendo de este hecho, Pulguita Recha, ya no llores, mija, siéntate allá al ladito de la Pulga Santa. Siéntate, mija, ya que tú estás perdonada por Dios también. Entonces, y por el Hijo de Dios, y por el Espíritu de Dios, tenemos entonces que a la luz de las Escrituras, ahora te voy a hablar de la cruz a la luz de las Escrituras, para que veas que no es maldita. Resulta y pasa que antes de Jesús la cruz fue maldita, porque todos los grandes criminales debían ser clavados allí, incluso Barrabás. Y sin embargo el pueblo de Israel prefirió a Barrabás. Y el corderito, que ya estaba predicho por los profetas, tenía una misión militar espiritual, en la cual podía llamar a sus grandes generales, ángeles, arcángeles y querubines para bajarse de ahí. Y no lo hizo simplemente por ti, que eres un vil y rastrero predicador. Ahora verás. Siempre ha existido en la historia de la humanidad el conflicto entre los pobres y los ricos. Los pobres eran ovejas descarriadas, los lumpen, los esclavos, los míseros campesinos, los pies de la estatua de Brahman en la cultura hindú. Ahí quedaban las clases pobres y los que no teníamos nada, como yo. Y en esos pies tenía que venir alguien que los elevara, como se elevó la cruz sobre el Gólgota para imperar como un gran sol sobre la oscuridad de las almas que estaban en oscuridad y en penumbra por sus pecados. Y vinieron a ser resplandecientes por medio de esa cruz. ¿Por qué va a ser maldita? Tú mismo dirás, ¿es bendita o es maldita? Esta, donde está cruz, no la vaya a confundir con la de Barrabás, ni la vaya a confundir ahora con aquel man que... No, señor. Estamos hablando de vida, pasión, crucifixión y cruz. Porque si no hay cruz, no hay crucifixión, y la Sagrada Escritura no tiene por qué meter en ningún libro, ni en el de Mateo, ni en el de Lucas, ni de nadie, que él murió en cruz. Porque él mismo dijo, ay de aquel que se avergüenza de mi cruz, no la tuya, porque yo también me avergonzaré de él. Prácticamente le das asco.
La persona que dice que la cruz de Cristo es maldita merece asco, vomitarse, porque no sabe, perdónalo, Dios mío, que no saben lo que hacen. ¿Recuerdan aquellas palabras? Bien. Entonces, si hay dos clases siempre en conflicto, que se llama desde la antigüedad de Cristo lucha de clase, hoy todavía la tenemos y hay gente que no nos quiere hablar de lucha de clase, sino de extracto. Alex Char, extracto 11, Federico Santo Domingo, extracto 9, porque es un poquito menos que Char. Y Nameterán, 8, porque es menos que el otro, y así. Y resulta que Robinson Ferreira es el extracto 1. Y la señora de la casita de tabla, extracto 0. Es que mentiras del diablo, solamente hay 3 clases. 3 clases hoy en día. Los pobres, los ricos y los que son los amantes de la cruz y que no se avergüenzan de ella, porque pasaron a ser príncipes del que los salvó. Pasaron a ser en la gran mesa del Señor unos majestuosos emperadores que Él mismo escogió para ser salvos, y por eso dice: felices los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Dónde están tus carros? ¿Dónde está la plata tuya en el banco, Zaqueo, si no haces algo por ellos? ¿Estás entendiendo al profesor Robin? Dime si me entiende, si no yo cuelgo mis diplomas y cuelgo lo que entiendo y creo que es razonable y me alejo del mismo Dios ahora mismo. Y por eso se diría a los que sufren: ¿o es que te parece poco que el Señor Jesús sufrió por ti, por mí, por el que está predicando y por el que está en la silla del Vaticano y por los mismos reyes que querían ser más que Él? Si tú niegas la vida, pasión, crucifixión y muerte de Jesús, estás negando la cruz. Y muchas Biblias no tienen esta palabra en su diccionario, sino que la mencionan porque obligatoriamente tienen que mencionarla y después dicen que es maldita. Ríete de ellos en su cara después de escuchar mi clase. Y no llores, Pulguita Recha, no llores. A los que sufren, como Pulguita Recha, que está sufriendo porque la evangélica le dijo que la cruz era maldita. Dice que Santiago se parece a Pablo y a Pedro al hablar con los que sufren, o sea, a los que no necesitan de la cruz, a los que no aman la cruz, aquellos a quienes la cruz les repudia y les da asco, y sin embargo quieren el reino del Señor. Dice en el capítulo 1 y capítulo 2 al 8 versículos, que Él explica cómo Dios puede verdaderamente usar el sufrimiento para nuestro bien, aunque no en la forma en que nosotros lo deseemos. Además, Santiago describe el ministerio de la sanidad de la iglesia como una esperanza adicional para el que sufre. Ojo, no para el que está echándose fresquito en San Andrés Isla en una hamaca y un whisky con coco. O el pastorcito que tiene, después que le llevan el diezmo, 2 mojarras bien sabrosas. Y le espera en la nevera 5 libras de carne y 4 de cerdo, aunque los judíos no comían cerdo. Él sí lo come porque la señora que está prestándole fiado ahora 1 libra de arroz y media libra de carne para los pelados, ya le dejó el billete allá en la iglesia. Y ahora viene a fiarle al cachaco que tiene una Virgen del Carmen guindada y un Sagrado Corazón de Jesús y un Señor de los Milagros. Hazme el milagrito, Señor, el que está en la cruz. Fíjate, ahora sí era bendita, ahora sí es bendita, ¿verdad? Hombre, que verdad que siempre a los gobiernos y a los estados les ha servido el analfabetismo y la ignorancia de los pueblos. Y por eso creo que fue que odiaron a Fidel Castro. Fidel Castro no quería ignorantes allá para que entendieran lo que era la cruz del patíbulo. Así como los judíos también lo entendieron después. Bien,
Entonces te voy, ay profesor, pero usted ¿por qué dice? No, mija, porque es que hay una vida y muerte de un hombre que fue presentado ante Pilato, como lo narra Mateo 27:12 y como lo narra Marcos 15:15 y Juan 18:28 al 38, dice en el libro de San Lucas, y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, quien venía del campo. Este hombre tenía que ser africano porque era negro, y le pusieron, para que recuerden un poco aquello, si todavía te parece maldito, si todavía te parece maldita, no la uses tú. Yo sí la uso, aquí la tengo y la voy a hacer de oro. A mí me dan risa ciertos predicadores y conferencistas. No sé por qué Dios me inspira de esta manera, porque es una inspiración, porque yo a duras penas sé leer y escribir. Mira lo que decía. El hombre llamado Simón de Cirene venía del campo y le pusieron encima la cruz. ¿Qué le pusieron? La cruz. No te la pusieron a ti, pastorcito. No me la pusieron a mí, que acabo de venir de Puerto Colombia, donde me bañé y en una hamaca me mecí y ahora voy a abrir mi iglesita. Le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús, porque ya él no seguía y no podía más. Ya en el monte de Semaní, cuando Judas Iscariote le besa, lo primero que hicieron fue darle un golpe en la quijada, que se las soltaron de los huesos parietales y la mandíbula la llevaba guindando. Después recibió azotes con garfios que le desgarraban la carne. Y el único pedacito bueno que le quedaba era en la frente y le pusieron una cruz de espina. ¿Por qué te avergüenzas de él? Porque tienes un carrito ahora. Porque te llevan el 10%, que era un impuesto de Estado, para dar a los pobres, a la viuda y al huérfano, no para ti ni para la iglesia, y pagar ciertas deudas que tenían con Roma. Y negociantes de la fe. Encima a la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban, entre esos su madre, la Virgen María, no Petra Petrushka, que lleva la Biblia negra y le dice a la pobre pulguitarrecha que es maldita porque se está persinando. Porque se está persinando. Yo la tengo aquí en el pecho, dímelo a mí, ven. Ven aquí donde tengo el pecho, pastorcito, conferencista, quien sea. Aquí está, ve. Me la gané en el Seminario Mayor de Sabanilla, después de salir de un instituto bíblico protestante. Y esa gente que le seguían, su madre y todas las demás mujeres que lloraban, entre las que estaba María Magdalena, se lamentaban por él. Pero Jesús, ¿quién? El pastor Petrusco Garavito, Rosindo José, ¿quién? Jesús. ¿Qué decía Jesús? Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorar por vosotras mismas y por vuestros hijos. Para poder entender que desde los tiempos antiguos han existido pobres y ricos, y que Él dio su vida por los pobres, y de ahí las palabras: felices los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos, y jamás se avergonzarán de mi cruz,
que la he llevado por los pecados del mundo. Por eso predicar el evangelio a todas las criaturas del mundo en forma universal, y eso se llama catolicismo, no papismo. Y eso es lo que no entienden los que nacieron antes ayer en el siglo XVII y ahora hace poco en el año de 1800 y pico. Nos vemos en la próxima con el profesor Reyes para poder explicarle cómo se comporta un norteamericano cuando pisa Moscú.